Según datos oficiales, los expresos que tienen trabajo reinciden 9 veces menos. La estrategia carcelaria para la incorporación de esta población al mundo laboral está a cargo del Instituto Nacional de Rehabilitación, que trabaja en coordinación con el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Con este fin, el patronato firmó acuerdos con empresas públicas y privadas y en los últimos 2 años incorporó a programas laborales a 650 exreclusos. Para hablar del tema, recibimos en la mañana a Patricia Peralta, directora del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Ya le damos la bienvenida. Es un gusto recibir a Patricia Peralta. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien. A pesar del tiempo, muy bien. A pesar del tiempo, llueve, que es un contento, sí, como se dice. Patricia, brevemente contanos un poco en qué contexto surge el patronato y después cómo trabaja, ¿no? Perfecto. Bueno, en realidad el patronato es una institución muy vieja, proviene del año 34, donde, digamos, su finalidad en ese momento era meramente asistencialista. A las personas que recuperaban la libertad se les daba básicamente apoyo material para poder salir adelante, pero bueno, con el correr de los años hemos tomado una nueva finalidad de trabajo. Sí, se transformó bastante, eso que contás ahora. Sí. Nosotros comenzó, digamos, un proceso de transformación en el año 2005, básicamente con la Ley de Humanización Carcelaria, con el gobierno, cuando recién asumió Tabaré Vázquez, y comenzó un proceso en el que se le dio al patronato una tarea específica o concreta, que era el contralor de las personas que fueron recuperando masivamente la libertad en aquel momento, una ley muy cuestionada, sí, pero la cual nosotros defendemos porque dio muy buenos resultados. Fue una ley que nos permitió llevar por primera vez estadísticas en base al contralor de las personas que recuperan la libertad. Luego de eso, en el año 2010, con el segundo periodo de gobierno se está veniendo a fortalecer muchísimo la institución y por lo pronto desde que yo asumo nos propusimos un plan estratégico de trabajo básicamente para llevar a una institución a cumplir un rol que hoy tiene que cumplir, que no es el mismo de la época. No, claro. ¿Cómo trabaja el patronato? Bueno, básicamente nosotros nos propusimos un plan estratégico que tiene que ver con la incorporación básicamente de programas de capacitación y de trabajo. Nosotros queremos ser la institución referente a nivel nacional para el tema laboral de las personas privadas de libertad y de las personas que recuperan la libertad. ¿Por qué también de las personas privadas de libertad? Porque nosotros trabajamos con el Instituto de Rehabilitación, básicamente en mucha coordinación, en equipo, con el inspector Mendoza y con el sociólogo Gustavo Velar a cargo de la subdirección técnica, donde se seleccionan los perfiles, donde se empieza un proceso previo a la recuperación de la libertad en áreas que el instituto viene desarrollando, y nosotros en una etapa que definimos de preegreso, que trabajamos en conjunto, es donde empezamos a incorporar a estas personas fuertemente en la capacitación y en el mundo laboral. ¿Y cómo es, digamos, todo eso que estás relatando? ¿Se seleccionan los perfiles? ¿Se trata de identificar cuáles son las fortalezas o los gustos de las personas? ¿Cuánto tiempo antes comienza esa capacitación? Digamos, las personas cuando ingresan al sistema, desde su comienzo ya empiezan con un programa de actividades. Nosotros estamos trabajando hacia un programa individual de tratamiento en el instituto, y se trata de que desde que cuando tú ya comenzás, digamos, tu ingreso en la cárcel, puedas empezar con tareas primero menores, de laborterapia, de tareas de establecimiento, en el mantenimiento de ciertas cuestiones, o agrarias, o en la cocina, o mantenimiento. Y gradualmente, siempre, por supuesto, se le da mucha importancia a la parte educativa. Entonces, la escolarización es fundamental, el ingreso a primaria, a secundaria, y cada día poder incorporar más capacitación en oficios, que es a lo que nosotros básicamente apuntamos, porque es lo que nos permite tener, si se quiere, un ingreso laboral muchísimo más pronto que si cursaran un trabajo o un estudio profesional. Entonces, nosotros definimos un periodo de tiempo de aproximadamente 2 años previo a recuperar su libertad, que nosotros le denominamos un preegreso. Y a partir de ese tiempo comenzamos a trabajar fuertemente en que reciban capacitación en oficios y experiencias laborales. El patronato se encarga básicamente de la generación de convenios de trabajo, en donde básicamente son pasantías de trabajo que tenemos autorizadas por ley a hacer, y esta filosofía es como un trabajo protegido en el cual incorporamos
cuadrillas de personas, tanto privados de libertad como liberados, hombres y mujeres, en esta lógica de inclusión social, empezar a pensar cada día más el mundo en libertad. Bien, a ver si entendí bien. Entonces, se les ofrece una especie de pasantía, ¿por cuánto tiempo? Los convenios son de 1 año con opción a 2. 1 año con opción a 2. ¿Es paga? Es paga. Es paga. Sí, y digamos, a nivel como beneficios, ¿cuentan con todos los beneficios que el resto de los trabajadores? O sea, seguridad social, generación de aguinaldo, generación de todo eso. Justamente esa es como una base que nosotros definimos en la institución. Primero, el respeto a los derechos humanos como base para todo el trabajo. Después, el trabajo visto como un derecho humano y en esa lógica, en el respeto de lo que tiene que ser el trabajo, pero el trabajo en condiciones de dignidad. ¿Por qué? Porque si tú le ofreces a una persona lo que habitualmente ellos están acostumbrados a hacer, que son o changas o tareas menores de menor calificación, no están en la formalidad, no están inscritos en la Seguridad Social o en el Banco de Seguros, estas personas evidentemente no logran cortar con un circuito. Tú tenés que, por lo menos es lo que nosotros pensamos y los resultados lo demuestran. La formalidad. E incorporar en la formalidad del trabajo para que estas personas aprendan a vivir como es en la vida real. Si tú no les empezás a, digamos, a mostrar que afuera, para tú tener un emprendimiento, un trabajo, aportás a la seguridad social, o si tenés un negocio, tenés que la DGI, que tenés que aportar otras cuestiones, la luz, los gastos fijos, estas personas piensan que es barato, que cualquiera lo puede tener, porque en la cárcel los costos son otros. Por supuesto. Se me ocurren dos temas interesantes. Uno es, me imagino, no sé, por lo que decís, calculo que debe haber un seguimiento, obviamente, reuniones, asistencia social, de lo que sea, como para eso, ¿no? Como para ir viendo cómo sigue ese individuo. No, fundamental. Nuestra fortaleza es justamente el seguimiento técnico. ¿Por qué? Porque cuando estas personas empiezan un proceso de trabajo, el equipo técnico del patronato, que es un equipo multidisciplinario, con psicólogos, educadores, asistentes sociales, hacen el permanente seguimiento de las personas que están en los convenios. Claro. ¿Por qué? Porque no solo el trabajo de por sí inserta a una persona en el mundo. Tú tenés que ver que la persona empieza una experiencia que quizás nunca antes en la vida tuvo. Claro. Entonces, tenés que ver cómo se vio afectada su vida, su rutina, y decir, bueno, tú tenés que presentarte de determinada manera a un trabajo, tenés que hablar de determinada manera, tenés que vestir de determinada manera, saber hacer un currículum, los modales, un montón de cosas que tú vas trabajando con ellos en el transcurso del periodo de trabajo. ¿Cuáles son las empresas públicas y privadas que por ahora han suscrito convenio con ustedes y están dándole trabajo a esta población? Bueno, nosotros por suerte hemos trabajado mucho en esto, en estos últimos 2 años básicamente de manera más importante. Tenemos convenios con el Correo, con OCE, con el Ministerio de Transporte, con la ANP, tenemos convenio con intendencias municipales. Justamente en el interior tenemos varias y ahora vamos a firmar próximamente con la Intendencia de Montevideo, que para nosotros es importante no por centralizar en Montevideo las cuestiones, sino por la cantidad de personas que básicamente habitan en el área metropolitana. Entonces, pensamos que como Estado tenemos que dar la señal de que si el Estado comienza empezar a contagiar a las empresas privadas, porque son las grandes ausentes siempre de estos programas. ¿Cómo han sido los compañeros de trabajo, los integrantes de los distintos sindicatos? La verdad, hay que decir las cosas como son. Al principio han habido dificultades. Yo siempre cito el ejemplo del puerto, que fue uno de los que realmente el sindicato nos comentaba muchísimo cuando firmamos el convenio con ellos. A veces se piensa uno que, bueno, que los trabajadores que por ahí están sindicalizados, que tienen otra formación, deberían tomar esto de una manera más natural o como un compromiso social que corresponde. Y ellos nos decían, bueno, al principio nos costó mucho, hubo que trabajar mucho con los compañeros de trabajo, hasta que después llegó un momento en que los aceptaron con naturalidad porque se dieron cuenta que son iguales. Simplemente es que tenemos historias de vida diferentes que nos marcan y a veces el acceso a oportunidades en este tipo de población es muy poca. Y bueno, realmente han tenido mucho acceso, son tratados como tales. Aparte, nosotros les decimos a las empresas que tienen que tratarlos como cualquier trabajador y no generar inequidad ni para bien ni para mal. Nos vamos. La última pregunta así cortita para que me respondas así en una frase es, de los liberados, por ejemplo, del 2013, ¿cuántos se han podido insertar en el Yo te voy a hablar de mercado? cifras generales porque llevamos una estadística de estos últimos 2 años han pasado por experiencias laborales en el patronato alrededor de 650 personas.
De estas 650 personas, la reincidencia baja en torno del 7 y 5%. Increíble. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos marcar siempre? Estamos hablando que en el país, cuando el Frente Amplio asumió, hablamos reincidencias de alrededor del 70 y ahora estamos en el entorno del 50. Bueno, la gente que trabaja, que tiene una oportunidad, baja notoriamente la residencia y eso es como para nosotros la herramienta fundamental para fortalecer estos programas. Muchísimas gracias, Patricia Peralta, gracias a ti. directora del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, por haber venido. Gracias.